Motocicletas turbo. Para llegar a ellas, tenemos que mirar atrás en el tiempo. Tenemos que retroceder hasta los años 80. En aquella década, la palabra turbo era sinónimo de deportividad. Y los pocos coches turboalimentados presumían de ello mediante emblemas viniles nada sutiles. Era la palabra de moda. Las motos quisieron subirse al mismo podio y por aquel entonces llegaron a lanzarse motos de producción con motor turbo, de las cuales veremos en este top. Así que comencemos. Toda la fama histórica de la moto Morini 500 Turbo parece fundamentarse sobre dos premisas básicas. Por un lado, la sencillez del sistema de turboalimentación, diseñado por Franco Lambertini. Por otro, el hecho de que fuera la fábrica europea más modesta en ese momento, la que enfrentarse directamente la aplastante capacidad económica de los nipones. 2 años después de poner en la calle la versión de 500 centímetros cúbicos, la 350 Sport, en 1975, la marca adoptó la idea del turbo. El objetivo era diseñar un modelo muy ágil que tuviese unas prestaciones similares a unas 750 centímetros cúbicos, partiendo de su motor preexistente de 500 centímetros y cuyo consumo y peso no se disparase. La atención mediática les llegó tras revelar las soluciones técnicas por las que optaron para alcanzar el objetivo. Para evitar males conocidos como el sobrecalentamiento o la pereza del motor a bajas vueltas, la solución de Lambertini y su equipo Gianni Marchetti, jefe de proyecto, y Luciano Negrotti, ingeniero, fue tan sencilla que convenció. Simplemente decidieron cortar el turbo a bajas revoluciones e incorporar un intercooler tras el cilindro trasero para hacer descender la temperatura de los gases calentados por la compresión. Sobre el motor ya existente, solo tuvieron que reforzar los segmentos y aumentar un poco el tamaño de los cilindros, de sus 2 cilindros en V a 72 grados. Por otra parte, reforzaron el basculante de aluminio y diseñaron un carenado que cumplía una doble función: tapar el antiestético sistema y reconducir la entrada de aire de la forma más eficiente posible, así aprovechando para el prototipo toda la base de la Morini 500, ahorrando unos costes en desarrollo a los que la firma boloñesa no podría haber hecho frente. Aunque solo se presentara como un prototipo en el Salón de Milán en noviembre de 1981, poco se sabe más de allá con seguridad, excepto que consiguieron hacer con ella más de 100.000 kilómetros de pruebas. Montaba un rediseñado motor de la 500, un 2 cilindros en V que ubicaba 478 centímetros cúbicos, desarrollando una potencia de 70 caballos a 8.300 revoluciones por minuto. Un par de años después, tras rodar esos más de 100.000 kilómetros que aseguraba la marca, volvió muy desmejorada al lugar donde fue presentada, sin carenado y despojada del turbo, según la información existente. La moto Morini 500 Turbo nunca salió a la luz por problemas económicos. Yamaha XJ650 Turbo. Se tiende a pensar que la primera moto turbo de Yamaha apareció en 1982, al mismo tiempo que la Honda. Sin embargo, en 1980 se vendía en Estados Unidos un kit oficial con el que podías convertir una sencilla XJ650. Y es que 2 años antes, Yamaha lanzó solo para el mercado estadounidense un kit que permitía instalar un turbo en la Yamaha XJ650. Estos kits llegaron en un número muy limitado y solo algunos concesionarios lo tenían. El kit estaba desarrollado directamente por la fábrica japonesa en colaboración con America Turbo Pack, que en aquel momento acababan de lanzar el BorgWarner Mini Turbo. Además de la parte mecánica, que incluía un colector 4.1 Spider, la moto recibía un tratamiento estético a base de una pintura muy llamativa. Y por supuesto, no podía faltar la palabra turbo, bien visible. Además instalaba un medidor de presión del turbo, justo en la tuerca de la dirección, para tener todo controlado, a la vez que los retrovisores se reubicaban en la punta de los manillares.
La Yamaha XJ650 Turbo es quizás el modelo turbo menos turbo de todos en cuanto a concepto, pero no es así en prestaciones ni en tecnología. Fue el que mejor funcionó y la moto más fiable de todas las sobrealimentadas. Pero ojo, simple no quiere decir poco avanzado, ya que Yamaha presentó una turbina aún más pequeña de 39 milímetros frente a 51 milímetros, la cual montaba su competencia. Honda, aunque esta lograba alcanzar las 10.000 revoluciones y lo que es mejor, con un retardo mínimo al tener un tamaño tan pequeño. Además, adoptaba un sistema de escape específico para mejorar la respuesta del turbo y hacerla más progresiva en la parte alta del cuentavueltas. Y siguiendo con su filosofía de simplicidad, no la dotó de complicados sistemas de inyección, sino que mejoró la carburación para que ésta funcionase perfectamente con el motor turbo. En cuanto al diseño, un carenado completo la hacía pasar incluso desapercibida. La Yamaha XJ650 Turbo fue el modelo más sencillo de todos los presentados por los japoneses. Diametralmente opuesto a Honda, buscó realizar un modelo que funcionase bien y con el que no se aumentaran los costes. Honda CX500 TS Turbo. La Honda CX500 Turbo es una de las motos más llamativas de la marca japonesa y una de las que menos éxito tuvo. Irrumpió en el mercado en 1982, basándose en la Honda CX500, a la que se le instaló un sistema de sobrealimentación de dimensiones diminutas de 51 milímetros. La CX Turbo presentaba un interesante concepto, pero el resultado no fue el esperado. Su tamaño, su peso y un elevado precio de venta convirtieron a esta Honda en una rara moto de la época. Fue la primera moto en el mundo equipada con inyección electrónica. Esto y su sistema de sobrealimentación le proporcionaba una mayor aceleración que la CB900F y un menor consumo que la CX500. Con el motor bicilíndrico en V a 80 grados montado de forma transversal, conseguían aumentar la potencia hasta los 82 caballos. Y estrenaba elementos como el encendido digital, inyección electrónica, suspensión trasera ProLink antihundimiento en la horquilla y frenos con pinzas de 2 pistones. Uno de sus problemas era el peso, de 264 kilos, que lastraba sus prestaciones. La sobrealimentación obligó a los ingenieros a usar nuevos componentes internos para reforzar el propulsor, que veía incrementada su potencia en un 60%, pasando de los 50 caballos del modelo base a los 82 caballos y 79 Nm, que eran capaces de desarrollar las X500 Turbo. Gracias a estas mejoras, tenía una aceleración superior, con un consumo inferior. Con un peso en seco de 220 kilos, podía hacer el cuarto de milla en 12,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 206 km por hora. Desafortunadamente, su elevado peso, su baja relación de compresión, el turbo lag y un precio por encima de lo que se pagaba por una moto de estas características, casi $5,000 de la época, hicieron de la CX500 Turbo un modelo de culto. Era una moto que pretendía demostrar todo el potencial de Honda a nivel tecnológico, más que el hecho en sí de construir una auténtica superbike. Honda rectificó mejorando su turbo actual y lanzando la CX650 Turbo, con importantes mejoras y con un turbo más progresivo. Pero la moto no tuvo la aceptación esperada. Entre 1984 y 1985, las marcas empezaban a producir y comercializar motocicletas más baratas, menos complejas, más ligeras y con mayores prestaciones. Suzuki XN85D Turbo. La Suzuki XN85D Turbo llegaba al mercado un año después que la Honda en 1983, pero adoptando un concepto completamente diferente. Con un diseño que recordaba la Suzuki GSX-750S Katana,
esta moto se encontró ante el diseño de demostrar que su sistema de sobrealimentación justificaba un precio más elevado que el de la Katana, que tuvo una gran acogida en el mercado. El motor de la XN85D Turbo, que ubicaba 673 centímetros cúbicos, se colocaba en el polo opuesto al de sus rivales. Su llanta delantera era de 16 pulgadas, algo reservado para las motos de competición. Con unos reposapiés retrasados, semimanillares y una suspensión trasera con un monoamortiguador, dejaba muy claras sus intenciones de Suzuki. Apostaban por una deportiva, mientras que el resto de los fabricantes lo hicieron por modelos Sport Turismo. La Suzuki Turbo brilló de forma efímera, intentando convertirse en una moto deportiva diferente, pero rápidamente desaparecería del mercado, sustituida por otro modelo igual de eficaz, pero bastante más barato, que sería la Suzuki GS750ES de 1985. Fue el modelo que la sustituyó, logrando que rápidamente el mundo se olvidase de la XN85D Turbo, al ofrecer la misma potencia, un menor peso y un precio mucho más contenido. La 85D Turbo adoptó unas líneas que hoy se consideran maestras, las de la Suzuki Katana, para seguir con la deportividad que caracterizaban a la saga, pero con un añadido del turbo, para hacerla más excitante. Kawasaki YPZ750 Turbo. La Kawasaki YPZ750 Turbo tuvo una idea breve, pero intensa. Comercializada entre 1983 y 1985, aunque no era la primera Kawa en contar con turbo, ya que a finales de los 70 hizo aparición brevemente la Kawasaki Z1R TC. Pero cuando ella aterrizó, dejó al resto de la competencia anticuadas en prestaciones. La Kawasaki YPZ750 Turbo llegó al mercado en 1983, tras evolucionar durante unos años desde un motor 650, que fue engordando hasta llegar a los 750 centímetros cúbicos. También lo hizo gracias a la experiencia de la propia Kawasaki, con la Kawasaki Z1R de 1978, que gracias a un turbocompresor pasaba de los 90 caballos a los 105, lo que le aportaba tan solo un poco más de velocidad punta. La 750E1 rendía 112 caballos con inyección electrónica y era capaz de ponerse a 238 km por hora, diseñado para ello un motor en el que el turbo estaba colocado delante en vez de detrás del motor, como en el caso de los otros modelos. Esto hacía que la respuesta fuese mucho más inmediata, reduciendo notablemente el lag de entrada del turbo y haciendo que fuese mucho más sencilla de conducir. Pero no podemos pensar que la Kawasaki era una moto normal a la que simplemente le habían adaptado un turbocompresor, ya que su desarrollo fue llevado con sumo cuidado y se revisaron casi todas las piezas del motor antes de ponerlo en el mercado. Entre los entendidos, también era considerada como la mejor moto japonesa con motor turbo. Pero ¿por qué fracasó esta fiebre por los motores turbo en las motos? Creo que la respuesta es bastante sencilla. Eran motores más complicados, que no conseguían tanta potencia extra, comparándolos con los motores atmosféricos. Además, en la época tampoco se contaba con conocimientos ni materiales que garantizaban su correcto funcionamiento al darles un uso diario. Para acabar de rematarlas, una Kawasaki YPZ1100 de la época daba 109 caballos, con un motor convencional, mucho más sencillo de conducir y de mantener. Por esa razón de que sus hermanas convencionales ganaron más auge en el mercado. Y lamentablemente, casi sin darse cuenta nadie, se acabó la era de los turbos en las motocicletas, a mediados de los años 80. Y desde entonces, nadie más ha vuelto a pensar en ellas. Actualmente la única motocicleta turbo cargada es la H2R. La era de las motos turbo se quedó en el olvido con la llegada de las nuevas joyas. A pesar de ser motos poco prácticas,
Hoy en día, estos modelos, al pasar los años, se van convirtiendo más en clásicas y de culto, valoradas por coleccionistas, dada su escasez y rareza. Espero que hayan disfrutado el video. No olviden suscribirse y dejar su like para seguir apoyando al canal y ver más videos así, solo en Motorrevisa. Bye.